¿Qué tal, amigos? Hoy hablaremos de algo que todos necesitamos, pero que pocos entendemos. Hablaremos de el descanso, hablaremos de el reposo. Y es importante mencionar cómo el concepto de reposo desde la creación tiene un significado bien importante. En Génesis 3, nos daremos cuenta que Dios en el día séptimo descansa, reposa sobre toda la obra que Él hizo. Y no solo esto, sino que la bendice en el día séptimo y santifica este día. Como una de las explicaciones que veremos es que aquí vamos a ver que hay un creador que descansa, que toma reposo. No porque estuviera cansado, sino porque ha culminado su obra. Es decir, dentro de esta cosmovisión hebrea, dentro del entendimiento hebreo, el reposo no es solamente inactividad, es la celebración de plenitud. Es la celebración de este sentimiento de plenitud. En pocas palabras, el descanso era un eco de la perfección del Edén. Es la contemplación y la satisfacción de la obra perfecta que Dios hizo. A.W. Tozer dice lo siguiente: el corazón humano no encuentra descanso hasta que encuentra su satisfacción en Dios. Nosotros nos daremos cuenta que el reposo o el Shabbat se institucionaliza en el Sinaí, es decir, en el Éxodo 20, como un mandamiento, más bien, no únicamente como un mandamiento, sino como un recordatorio semanal de que el pueblo de Israel ya no era esclavo. Es decir, mientras estaban bajo Egipto, ellos eran esclavizados y por ende trabajaban sin descanso. Con esto, Dios en su misericordia les otorga reposo como una señal de identidad. Es decir, tú eres mío, no de tu trabajo. Algunas de las cuestiones que nos daremos cuenta es que prácticamente con el reposo o con el Shabbat, lo que Dios le dice al ser humano es: reposa en mí, ya todo está hecho. Algunas de las cuestiones más importantes a través de las que debemos de reflexionar es cómo Jesús no abole la ley, sino que visualiza toda esta, camina bajo la ley y en un punto, pasando los 30 años, cuando su ministerio comienza, este mismo Jesús comienza a dar lecciones y comienza a mostrar reinterpretaciones de lo que es la ley, de lo que es el Antiguo Testamento. En Mateo 12, 1 al 8, Jesús y sus discípulos recogen espigas el día sábado, en el Shabbat, y los fariseos lo acusan. Una de las cosas que veremos es que los fariseos lo acusan, y debemos de ver esto. De una u otra manera, los fariseos pertenecían a esta parte que guardaba con celo lo que es la ley, la práctica de la ley, la contemplación de la ley, las tradiciones de lo que enseña esta misma ley. Y podría ser bien valorado, ya que tras el exilio que vive todo lo que es el pueblo judío, cuando son rescatados, cuando experimentan la libertad, debemos darnos cuenta que todos los fariseos, todas estas personas que giraban en torno a lo que es la exposición, la enseñanza, el guardar la ley, se volvieron muy celosos de la práctica de todo lo que la ley en su tradición oral planteaba. Por ende, nosotros nos vamos a dar cuenta que hay muchas cuestiones que la ley plantea que los fariseos guardaban con mucho celo. Claro, sabemos que lo hacían acompañados de un corazón que lo que buscaba era acusar a Jesús, pero al fin de cuentas era también bajo todos estos preceptos, bajo toda esta cultura, bajo todas estas enseñanzas bajo la que ellos habían crecido. Para ellos les era impresionante, para ellos les era asombroso el entender cómo un hombre judío como Jesús se atrevía a hacer ciertas actividades en el día del reposo.
Con esto nos daremos cuenta de lo siguiente: Jesús jamás está aboliendo el Shabbat. Al contrario, lo que está haciendo Jesús es cumplirlo. En este cumplimiento hay descanso. El día era sombra, Jesús es la sustancia. Lo que era de día de la semana se convierte en persona, es decir, lo que era un simple día de la semana, lo que era un mandamiento, lo que era un precepto, lo que era un concepto dentro de la ley, se vuelve ahora tangible, se vuelve una persona, y esta persona es Jesús. Esto no es simplemente una reforma legal, es una revelación cristológica. ¿Qué quiere decir? Es una forma en la que Jesús está comunicando parte de su identidad como Dios, como el Cristo, en donde Él no está sujeto al sábado, sino que el sábado está sujeto a Él. Es decir, ya vamos a darnos cuenta que no nos estamos refiriendo un día a un concepto, solamente a un mandamiento, sino que todo lo que gira en torno a la parte del descanso, del verdadero reposo, se vuelve una persona. Y esta persona es Jesús. Algunas de las cuestiones que debemos de ver es, nos daremos cuenta que en los evangelios hay un relato de Jesús y dos mujeres que son hermanas, Marta y María. Estas mujeres, cuando reciben a Jesús, una se sujeta a las actividades de organizar, de limpiar su casa, pero hay otra que reposa, hay otra que decide descansar, que tiene una elección, y es no limpiar su casa, sino que sentarse y maravillarse en la contemplación de Jesús. Claro, a esto se refiere Jesús. Una de ellas dice, pero en un tono de acusación: mira mi hermana, ¿qué está haciendo? Pero Jesús responde dentro de esta narrativa con Marta y María, estas dos hermanas, diciéndole que esta que había decidido descansar y contemplar las enseñanzas de Jesús, había elegido bien. Y es aquí donde todo conecta. Nos daremos cuenta que el verdadero Shabbat, el verdadero descanso, deja de ser únicamente un mandamiento o un día de la semana y se vuelve una persona. Se vuelve parte de nuestro caminar en Cristo, en Jesús. Y esta es la invitación hacia todo creyente que diga creer en Jesús. Más allá de toda actividad que podamos tener en nuestro día a día, que podamos ser capaces de discernir en donde debemos de tomar decisiones, de dejar todo, sentarnos, descansar y contemplar a Jesús, porque Él es nuestro verdadero descanso. Martin Lloyd-Jones dice: Cristo no solamente es un maestro del Antiguo Testamento, sino que en estas historias, cuando Él está hablando del reposo, se presenta como un legislador del mismo. En pocas palabras, aquí Cristo no está aboliendo, sino que está reformando un mandamiento, en donde Él está diciendo: yo soy más que el sábado, más que el reposo. ¿Quieres encontrar descanso? Ven a Jesús. Mateo 11, 28, 30, el corazón de este episodio dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Esta es una invitación hacia una vida práctica en donde no solamente estamos cansados físicamente, sino en que podamos experimentar cualquier tipo de cansancio, en donde podamos experimentar valor, perdón e identidad al acercarnos a Jesús, porque sabemos que en medio de cualquier carga que podamos tener, no solamente física, sino emocional, espiritual y de todo tipo de carga que podamos experimentar en nuestra vida, en nuestro ser, que podamos reposar en Jesús, que podamos hallar un verdadero descanso en Jesús. Benjamín Núñez dice, uno de mis autores favoritos y que de mis creadores de contenidos favoritos, él menciona lo siguiente: Jesús no vino a darte una agenda más liviana, vino a darte su yugo. Él camina contigo,
Su descanso no es pasividad, es presencia. En pocas palabras, esto no es una invitación meramente a que dejemos de hacer, sino a que hagamos con el entendimiento de que estamos caminando en Jesús y que Jesús camina con nosotros. Y que en cada una de nuestras actividades podemos experimentarlo a Él. No solamente llevar una agenda congregacional, en donde tenemos un liderazgo, un pastorado, o que tengamos una agenda personal en donde estamos sujetos a estudios, a trabajo, a quehaceres de la vida, sino que nos podamos abrir el entendimiento que esta agenda a la que nos invita a vivir Cristo es a la de caminar con Él, es a la que Él nos dé descanso en cada una de nuestras implicaciones dentro de este mundo. Porque claramente en este mundo experimentaremos cansancio, desgaste. Muchos siguen tratando de hacer para Dios, sin entender que todo Él ya lo hizo, todo ya está hecho en Cristo. No se trata de lograr, sino que se trata de habitar. El descanso es relacional, no es un ritual. Va más allá de tener una agenda de oración, va más allá de tener actividades de servicio en nuestra iglesia o de cultos de oración. Se trata de una relación activa con su Espíritu Santo, que es aquel que nos revela a Cristo. El descanso tiene que ser diario en nuestra vida. Es decir, nosotros nos vamos a dar cuenta cómo dentro de la cosmovisión hebrea del Shabbat, cuando fue establecido como un mandamiento, hacíamos referencia hacia un día de reposo y de descanso total. Pero ahora Cristo reforma esto y reinterpreta esto a tener un descanso continuo en cada momento de nuestra vida, porque va más allá de ser un día, sino que ahora el reposo, el verdadero descanso, es una persona. La pregunta del millón: ¿cómo vivimos el descanso hoy? No se trata de dejar de trabajar, repito, sino de dejar de depender de nuestro esfuerzo para definirnos. No eres lo que haces, eres lo que Dios dice que eres. Él te diseñó y en su diseño está que podamos tener una relación viva con Él. Hebreos 4, 9, 11 queda explícitamente explicado que el reposo para un pueblo de Dios es el mismo Dios, es Jesús. Entonces, procuremos entrar en este reposo, procuremos habitar en Jesús, procuremos desarrollar una vida en donde Jesús pueda habitar con nosotros. Aquí el autor de los Hebreos nos conecta directamente con la experiencia de Israel en el desierto. Muchos no entraron en el reposo por incredulidad. El descanso no es automático, el descanso es por fe, una fe que Él mismo aviva dentro de nosotros. Y A.W. Tozer añade: la incredulidad nos fatiga, pero la fe nos permite reposar. Imagínate despertar cada mañana antes de correr, antes de tener cualquier quehacer en tu vida y poder decir: no tengo que probar nada. Jesús es mi reposo. Este hábito nos cambiará la vida. Este entendimiento nos cambiará la vida. La presencia de Dios no es un evento, no es una actividad, es un lugar en donde vivo. Y cuando vivo en esa presencia, todo mi ser encuentra descanso en Él. En conclusión, comencé diciendo lo siguiente: este no será un episodio largo, sino que llevaremos este episodio, esta conversación, a algo más práctico. En la creación el reposo fue santificado, en la ley fue establecido como un mandamiento, pero en Jesús es personificado. Y hoy, por la fe en Jesús, podemos vivirlo, podemos
experimentarlo. Jesús es el verdadero reposo. Hoy Jesús nos está llamando. Jesús te llama. Jesús nos invita no solo a descansar un día, sino a vivir en este reposo, sino a vivir en este descanso continuo. El verdadero Shabbat o reposo es un estilo de vida. Y este estilo de vida se resume en lo siguiente: camina con Él.